La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 28, titulado La Anunciación, celebrado el 30 de junio de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14. La palabra de Dios que vamos a ver en esta ocasión, podríamos titular el mensaje de hoy, La Anunciación. Y empieza en el capítulo 1, versículo 26, Marisol. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Bueno, pues estamos empezando el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio que tiene muchos más detalles de la vida de Jesús, y ciertamente empieza desde muy atrás, antes del nacimiento de Jesús, que la mayoría de los otros evangelios no lo hacen. El libro de Mateo un poco, pero Lucas con mucha intensidad. Inclusive hemos visto en semanas pasadas la historia de los padres del precursor de Jesús. El heraldo, que también estaba profetizado que sería y que vendría para anunciar la llegada del rey. Hablamos de Zacarías y de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Y la semana pasada hablamos un poco, porque vamos a hablar mucho más a medida que encontremos más de Juan el Bautista en los capítulos siguientes, hablamos un poco de Juan el Bautista. Pero ahora vamos a hablar de la Anunciación. Realmente el desenlace de este trama que ha empezado en el capítulo 1, y es la llegada, la muy esperada llegada del Mesías a la tierra, que los judíos han estado esperando por tanto tiempo y que saben que de alguna manera esperan que el Mesías venga y los libre del yugo de los romanos que tanto están sufriendo con ello. Viene pues el evento más trascendental de la historia del hombre, la llegada del Mesías esperado, del Salvador de la humanidad, de Dios mismo encarnado. Fíjate, un evento que celebramos cada año en diciembre y que es recordado, que es celebrado en todo el mundo. Inclusive los países no cristianos lo celebran. Japón lo celebra con mucho gusto, que no es un país así netamente cristiano. Pero cómo venden sus productos en diciembre. Y entonces la celebración es muy grande para ellos, ¿verdad? Porque suben sus ventas. Todo el mundo reconoce, respeta, todas las naciones de la tierra, la Navidad, el nacimiento del Dios de gloria en la tierra. Y mira que cada nación, Pablo, tiene sus fechas festivas. El 4 de julio, que pues es este fin de semana, y aquí en nuestros vecinos, los americanos, ¿verdad?, estarán celebrando en todas sus ciudades el día de su independencia. Para nosotros será un día de trabajo. No lo vamos a celebrar, no tiene ningún significado para nosotros.
Y el 14 de julio es la toma de la Bastilla, allá en Francia, un día muy importante en Francia. Ahora que estuviste en París, estoy seguro que ya están haciendo los preparativos para ese gran día de la Revolución Francesa en Francia. Nosotros no vamos ni a recordar, la mayoría ni sabe qué día es ese. Y así cada país tiene sus días festivos. 16 de septiembre para México, 16 de septiembre para Costa Rica. Pero este es el único evento que se celebra en todo el mundo, en todas las naciones, porque este evento trasciende las naciones y es para todos, para judíos y para no judíos. La celebración de la Navidad. No un logro humano, no hablando del padre Hidalgo, no hablando de George Washington o esto, lo otro, y de sus logros que hicieron para sacar y ser libres del yugo de los opresores o esto, lo otro. Nada de eso. Es el logro divino. Es algo totalmente fuera de serie. La Navidad y la Semana Santa, celebradas en todo el mundo. El soberano Dios, creador del universo, viviendo por un tiempo en la tierra y corrigiendo, arreglando el grave problema del hombre. Y ese evento es descrito escuetamente, de una manera muy sencilla, muy simple, en estos versículos del Evangelio de Lucas, empezando en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Un anuncio sencillo, escueto, sin pompa, sin gran ceremonia, pero muy claro y muy preciso. No es la primera vez que se menciona, pues toda la Biblia, empezando desde Génesis, allá en el principio, habla de la venida del Mesías. Génesis 3:15, vamos a ver Génesis 3:15, cómo fue una mención importante de la llegada del Mesías. Génesis 3:15, empezando la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Bueno, la mujer no tiene simiente, es el hombre el que tiene la simiente, pero en este caso vamos a ver que la simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás. Mientras que Satanás solamente le iba a dar una mordida en el calcañar, en la parte de baja del pie, y lo hizo incitando a que Dios muriera en la cruz, no sabiendo que esa iba a ser su peor derrota, porque cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, Satanás fue totalmente derrotado. Y ahí viene desde el principio la esperanza de un Mesías, de un Salvador de la humanidad, porque Adán y Eva habían fallado y no obedecieron a Dios y cayeron terriblemente bajo la tentación de Satanás. Pero Dios, que tenía previsto todo esto, prometió la llegada del Salvador. Génesis 49:10, Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo, el Mesías, que vendría. Deuteronomio 18:18, y quiero mencionar unos cuantos versículos. Realmente esto está por toda la Biblia. Deuteronomio 18:18.
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de la realidad del Mesías que viene muy pronto. Salmos 2, 7 y 8. Salmos 2, 7 y 8. Hay muchos salmos que se llaman los salmos mesiánicos, porque hablan de las profecías de la llegada del Mesías. Salmos 2, 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Isaías 9:6, un versículo muy conocido aquí porque lo predicamos constantemente, muchas veces en Navidad. Me gusta mucho lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño me es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Daniel capítulo 2, versículo 45. Y te digo que estoy saltando rápidamente para nada más que veas cuántos versículos hay en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Y estoy mencionando muy pocos, unos cuantos. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel capítulo 9. Eso era Daniel 2:45. 2:40 y ¿qué dije? 2:45. Daniel 9:20. Realmente es 21. 20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el arcángel Gabriel, que será el que vamos a ver ahorita en unos segundos, a quien había visto en la visión, al principio volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 26. Y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí habla de la profecía del Mesías. Y así muchos otros. Isaías 53, 5 y 6, que también, bueno, es uno de los versículos, Lulú, que deberías de memorizarte porque lo vas a usar muchas veces hablando con la gente. Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muchos pasajes del Antiguo Testamento llenos de profecías de ese Mesías que había de venir y que en este momento estamos viendo aquí en el Evangelio de Lucas que está llegando. Inclusive Jesús mismo, cuando en el camino de Maús se les aparece a dos de sus discípulos, después de resucitado, él utiliza el Antiguo Testamento para decir, señores, pero si no estoy hablando de nada nuevo, está por todo el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Sí, entonces no estamos hablando de nada nuevo. Más de 300 profecías, 350 profecías acerca del Mesías que llegaba. Están por todo el Antiguo Testamento. Hoy vemos pues este pasaje y lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios. Si estás escribiendo, dile, pon ahí, vamos a verlo desde el punto de vista cómo lo ve Dios este pasaje. Y vamos a ver 4 cosas. Realmente creo que vamos a ver 3 y después veremos la 4ª en la semana siguiente. Vamos a ver el mensajero divino. Vamos a ver la selección divina. Vamos a ver la bendición divina y el nacimiento divino. 4 cosas. Es lo que vamos a ver en este pasaje de Lucas capítulo 1, empezando en el versículo 26. Número 1, el mensajero divino. Versículo 26 de este pasaje, capítulo 1, versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Un ángel, el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, en cuya presencia está delante de Dios. Él está delante de Dios y Dios lo manda de mensajero por todos lados. Decíamos que realmente solo se mencionan 2 ángeles en la Biblia, el ángel Gabriel y Miguel. Seguro que con toda la música que ustedes saben, dices, no, espérame, ¿y el ángel Rafael? El ángel Rafael está por ahí, ¿no? Porque, bueno, lo vemos en las operetas y todo eso, no. El ángel Gabriel viene de la Divina Comedia de Dante, no viene de la Biblia. Rafael no está en la Biblia, ¿sí? Entonces son 2. Y Gabriel es el mensajero de Dios. Ha estado muy ocupado en esos tiempos. Lo sentaron en la banca por muchos siglos. 5 siglos la última aparición. 8 siglos, unos milagros constantes ahí con Eliseo y con Elías. Pero en esta ocasión rápidamente se ha aparecido ya 2 veces. La primera con Zacarías, que ya lo vimos en este capítulo 1, y en esta segunda vez, más o menos como 15 o 18 meses después, Dios le dice, tienes chamba, entonces vas a trabajar de nuevo. Oye, pero si no he trabajado tanto en siglos, pero ahora vas a chambear muy duro. Vas a ir a dar un mensaje muy importante. Vas a ir con una niña sencilla, una niña común y corriente, en un lugar oscuro, un pequeño pueblito realmente. Aquí usan la palabra la ciudad, pero es que no hay una palabra exacta en el griego para hablar de un pueblito o un poblado, como decimos aquí en México. Pero no era más que un donada de 2,000 o menos personas este lugar de Nazaret. Y si no fuera por este evento, nosotros no sabríamos ni dónde está. Un pequeño lugar oscuro, muy pequeño, a donde es enviado este ángel Gabriel. Y dice aquí al 6º mes. ¿Al 6º mes de qué? ¿Cómo que 6º mes? Bueno, tenemos que irnos a 1 o 2 versículos para atrás para ver de qué está hablando. Versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Y luego dice al 6º mes. Entonces está hablando del 6º mes del embarazo de Elizabeth, que está embarazada de Juan el Bautista. ¿No? ¿Sí? Fue enviado por Dios, Dios lo envía
a esta ciudad, una ciudad de Galilea. Inclusive Galilea misma, tampoco conocemos tanto de Galilea. Al leer la Biblia entendemos y oímos del mar de Galilea, pero pues necesitas un mapa para ver exactamente, bueno, ¿dónde está el mar de Galilea? ¿Dónde está Galilea? Tal vez Jerusalén sí sea un poquito más, porque como los judíos están peleando todo el día por allá y lo veo en los periódicos, sí más o menos dónde está Jerusalén, pero no Galilea. Lo sé por estos eventos que realmente son muy famosos. Todo mundo te habla, sabe de lo que pasó en el nacimiento de Jesús, mal, pero saben algunos detalles. Y te podrían decir, ah, sí, Galilea, claro. Nazaret, claro, la ciudad pequeña de Nazaret. Viene pues a Gabriel a este pueblito insignificante en Palestina, de no más de 2000 habitantes al norte de Jerusalén, cerca del mar de Galilea, donde no había nada. ¿De qué es famoso Galilea? Nada, no hay nada, cultura, avances religiosos, ni siquiera era una ruta de lo que estaba pasando en la ruta de Asia a Europa, de Europa a Asia. Ni siquiera Nazaret pasaba por ahí. Perdón, Mari Carmen, tienes gran admiración. Entonces, bueno, pues nos habla de los pequeños comienzos de lo que estábamos hablando hace un par de sesiones, de pláticas. Dios siempre empieza con cosas muy pequeñas. Un lugar muy pequeño, no fue París, ni fue el mismo Roma a donde Dios llevó, no, fue Nazaret. En ese pequeño lugar es donde Dios iba a empezar su gran trabajo de que llegara el Mesías al mundo. Y así es. Inclusive vemos que es la Galilea de los gentiles. Vamos a leerlo, está en Isaías 9.1. Isaías 9.1. Y te voy a decir por qué dice eso. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Después, en Mateo, lo citan, este versículo de Isaías, es Mateo 4, Juan 4:42, perdón, Juan 4:42, Juan 4:42, y dice Juan 4:42, porque Jesús mismo dio testimonio, 42, y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo. Y entonces no es el versículo que yo quería, porque ciertamente sí creo que es de Mateo 4. De Mateo 4, déjame ver, y si no, bueno, pues a ver, déjame ver uno más aquí. Y exactamente, Mateo 4, versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ni siquiera, fíjate, habló de Jerusalén o en el sur, donde era muy judío, sino habló del norte, en donde había mucha mezcla y realmente pues ya era tierra de los gentiles. ¿Por qué? Porque el Salvador que venía iba a ser el Salvador del mundo, no el Salvador de los judíos, no es para los judíos, es para todo el mundo. Y ahora sí, Juan 4:42, Juan 4:42, Juan 4:42, que dice,
Y decía la mujer, ya no creemos solamente en tu dicho, porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo, qué terrible hubiera sido que el Mesías solamente fuera para los judíos. Nosotros no estaríamos incluidos, pero no es así, sino que él profetizó desde siempre que sería para los judíos espirituales, los descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham desde el punto de vista espiritual. El Salvador del mundo llegaba a la tierra. Y ahí fue donde esta persona, el ángel Gabriel, llegó desde el trono mismo de Dios a este lugar insignificante que se llama Nazaret. Y siempre quiero yo darle un viro práctico a lo que estamos viendo, porque Jesús vino a través de una persona que me habló de Cristo a esta insignificante vida, que es la vida mía, y que bueno, algunos de ustedes la conocen, pero estoy seguro que si llego a París, pues ni quien me conozca, o a Roma, o ni siquiera a Laredo, ¿no? Porque ¿quién me conoce? Y sin embargo, Dios va a las personas específicas en todos los rincones de la tierra para que su mensaje sea escuchado y las personas vengan a la salvación. Yo también recibí el mensaje, tú también has recibido el mensaje. Y después Dios nos lleva a nosotros para llevar el mensaje a otros desconocidos, insignicantes, en esta Ciudad de México, realmente bastante insignificante, en una tierra bastante insignificante. No sé si has visto cuán vasto es el universo para que veas que la tierra es bastante insignificante. Ni se ve en el mapa. Si pones tú nada más la galaxia de la Vía Láctea, no nos vamos a meter en otras galaxias, porque entonces sería peor. Nada más la galaxia de la Vía Láctea, trata de encontrar ahí a la Tierra. Y no la vas a encontrar, es un punto demasiado pequeño, insignificante. Pues el ángel Gabriel fue del trono de Dios allá en el tercer cielo, no solamente a la Vía Láctea, que bueno, para encontrarla está difícil en medio de billones de galaxias, pero dentro de la Vía Láctea llegar a un lugar que se llama el Sistema Solar, que pues también es muy, muy pequeño, y dentro del Sistema Solar, no creas tú que fue a Júpiter, que dijo, bueno, ese es un buen, grande planeta, ¿verdad?, o a Saturno. No, fue a la Tierra. Y en la Tierra fue a un pequeño lugar que se llama Nazaret. Qué maravilloso es Dios, que toma en cuenta a personas tan insignificantes como nosotros, no merecedoras de que Él tenga su atención a nosotros, o ni siquiera se acuerde que existimos. Claro que se acuerda. Dice la Biblia que somos su más precioso tesoro. Y manda a sus ángeles a nosotros, así como lo hizo a esta ciudad de Nazaret. Número 2, no solamente hubo un mensajero divino, sino una selección divina. Porque dice el siguiente versículo, aquí en Lucas capítulo 1, en el versículo 27 de Lucas 1, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Este ángel viene de la presencia de Dios a este pequeño pueblito, a una niña sencilla, en una casa cualquiera, desposada con un hombre sencillo carpintero llamado José. ¿Por qué digo niña y por qué digo niño? Porque regularmente las personas se casaban, las mujeres entre 12 y 14 años, los hombres a la edad de 14 y 15 años. Seleccionaba la matrimonio por sus padres. Dices eso, Pablo, pero es lo mejor, Imagínate que tú te casas temprano, en lugar que tener que sufrir por muchos años, 10, 15, solo, cuando pues el diseño de Dios es tener una compañera. Claro que estamos tan mal que no a los 12, ni a los 25, ni a los 40, estamos tan inmaduros, pero ella era una niña, probablemente de 12 o 13 años. Y viene y se le aparece este ángel, allí en Nazaret.
desposada con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Dice aquí el versículo que era de la casa de David. Virgen, partenos es la palabra exacta, quiere decir que no ha tenido relaciones con el hombre, relaciones físicas. Aquí el versículo 34 nos los dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y tú ves esa palabra conozco muchas veces en la Biblia, que quiere decir una relación física con la persona. No lo conozco, no he tenido esa clase de relación. ¿Cómo pues puedo yo tener un hijo si no he tenido relación con un varón? Vemos que ella es virgen. La pareja escogida por sus padres fue con esta persona que se llamaba José. José venía de la casa de David, venía descendiente de David. Y mira que me lo quitaron, ahorita lo voy a sacar para que lo vean, por favor. A lo mejor Francisco Javier, si quieres ir allá al desayunador, ahí debe de estar el cuadro de la genealogía de Jesús, tanto de María como de José. Es un cuadro como este, ahí está luego, y entonces quiero que nomás mostrarlo para que después ustedes al terminar el estudio, si quieren venir a ver todo eso, por ahí debe de estar, no sé, porque luego me mueven las cosas, lo bajé y lo traje y no sé qué y no sé cuánto y ahora ya no lo encuentro. ¿Sabes dónde puede estar Francisco Javier? A lo mejor me lo pusieron debajo de la escalera y si no, ahorita terminando el estudio lo saco para que lo veamos y veamos cómo José venía de uno de los hijos de David. Ahora, José no sería el padre de Jesús, lo sabemos, ¿verdad? Porque ella fue concebida por el Espíritu Santo. Sería el padre adoptivo de Jesús. Pero Jesús tendría el derecho legal de la casa de David, porque su padre era José, descendiente de David. ¿Sí? Su genealogía la podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Dice Mateo, capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y si lo vemos después en el versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, la genealogía de José. Pero fíjate que Jesús vendría también de María, y María venía también descendiente de David. Entonces José tendría legalmente el trono de David y sanguíneamente, por María, el trono de David. Ambos el trono de David. Bueno, Dios así hizo que fuera, porque para que se cumpliesen las profecías conforme a este niño que tendría ambas cosas. La genealogía de María la vemos en Lucas, capítulo 3, Lucas, capítulo 3, empezando en el versículo 23, Lucas 3. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y empieza todo. Vemos aquí que esto no coincide con Mateo. ¿Cómo que hijo de Elí? Pero en Mateo no dice eso. Es que es la genealogía de María. Y como la genealogía siempre se ponen los nombres de varones, pues María no está. Pero podemos entender que esta es la genealogía de María. Y luego en el versículo 32 dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed. Bueno, hijo de David. Entonces vemos la genealogía de María, vemos la genealogía de José, y muy pronto te lo voy a enseñar físicamente para que veas toda la ramificación de la genealogía en este cuadro que yo tengo para que tú lo veas y que me lo han escondido terribles malvados. No importa, ahorita lo buscamos porque sí quiero que tú lo veas. Muy bien, inclusive esto de desposado en el compromiso
formal, o sea, estaban comprometidos. Y durante un año el compromiso era formal, aunque todavía no había unión. Después venía la boda, que duraba hasta 7 días. ¿Te acuerdas de las bodas de Caná, Juan 2, en donde Jesús, pues se le sacaba el vino? Imagínate, 7 días, después, no hay tanto vino como para 7 días, entonces tiene que Jesús entrar y traerles vino. Si se moría la persona durante este año de compromiso, al que quedaba, por ejemplo la mujer, pues le decían viuda, porque era un compromiso realmente formal, aunque no se unían hasta que pasara ese año y venía la boda de estas personas. Bueno, todo esto fue por selección divina de Dios. Dios seleccionó a esta mujer que se llamaba María. ¿Qué sabemos de María? La verdad no sabemos nada, muy poco. Y ahorita voy a hablar más de esta mujer, María, que nos habla. Nos dice una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bueno, ahí nos habla entonces de la selección de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice aquí, elegidos según la presciencia de Dios. Nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. Nosotros venimos elegidos por Dios. El simple hecho de estar aquí escuchando la predicación cuando hay allá 20 millones de habitantes afuera que pues no la están escuchando y la mayoría no sabe nada, están alejados de la ciudadanía, lejos de Dios, dice la Biblia. Y nosotros elegidos de Dios según la presciencia de Dios. Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, Pablo. Dios, pensando en ti, dijo: yo voy a hacer todo esto de que Cristo muere en la cruz por una persona que va a nacer, que yo he predestinado que sea salva según la elección de Dios, que se llama Pablo. Y así fue, lo cual nos da mucho agradecimiento para con Dios, un amor muy profundo de uno. Oye, Dios, ¿por qué yo? Pero bueno, así igual fue con María. ¿Por qué yo? Dice María, ¿por qué yo me estás seleccionando a mí? Es la selección de Dios, y por ello estamos realmente muy agradecidos. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Tú crees que vino Pedro y dijo: oye, yo quiero, y Juan y Jacob? No, para nada, ¿sí? Dios nos ha seleccionado a cada uno de nosotros. Número 2, la selección divina. Bueno, nos está enseñando mucho este pasaje, pero hay una tercera cosa muy bonita, que es la bendición divina, que está en el siguiente versículo, aquí en Lucas capítulo 1. Y aquí puse yo, mostrar el cuadro. Ay, ¿cuál cuadro? Francisco, ¿cómo es posible? Ahorita no importa, ahí en la cena lo sacamos y lo vamos a ver, y lo vamos a poner aquí en la cámara para que todo el mundo lo vea. Porque bueno, es muy bonito, porque viene desde Adán y Eva, y todas las ramificaciones hasta Jesús, un cuadro bastante grande, y le damos un premio especial al que se memorice todos los nombres que están en ese cuadro. Te damos toda una semana para que te los memorices. Está bien, ¿no? Ni un día ni dos. Bueno, no es cierto. Versículo 28, la bendición divina. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Número 3, la bendición divina. El ángel entró con un mensaje, un saludo muy sencillo, para que no hubiera pánico.
Hemos visto ya que cuando se le aparecía un ángel a alguien, lo primero que tenía que decir el ángel es, déjame ver, tengo que decir estas palabras, no temas, porque inmediatamente pues sí entramos en pánico. Imagínate, Lulú, que ahorita que llegues a tu casa y se te apareciera un ángel y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Y estaría, yo no sé qué me va a decir, no sé quién es, un ladrón o qué, ¿sí? Pues así también esta niña, pues yo creo que podría entrar en pánico rápidamente, y viene con un mensaje muy sencillo para que ella pueda pues no estar tranquila y escuchar lo que dice el ángel. La versión Vulgata, la Biblia de latín, en el año 400 después de Cristo se tradujo la Biblia al latín. La Biblia estaba escrita en hebreo y en griego. Y entonces, para que la Biblia empezara realmente cuando menos a tener uniformidad, hubo una persona que se llamó Jerónimo que la tradujo al latín y se llama la Vulgata. Después del latín se tradujo al español, de latín al español. Pero bueno, entonces, pues qué impreciso, de los originales al latín, de latín al español. Bueno, cuando vino la Reforma y se vio la gran importancia de que la Biblia fuera un libro para todo mundo, dijo, no podemos hacerlo a través del latín, señores, por favor. Debemos ir de los originales directamente a los diferentes lenguajes. Lutero empezó con el alemán, ¿verdad? La Biblia en el alemán, de los originales directamente al alemán, no a través del latín. Y luego Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la Biblia que tú tienes allí, lo hicieron al español 1560 y 1606. ¿Por qué dos? Porque uno no acabó, mientras el otro tuvo que acabar. Y fue de los originales al español. Es muy importante para que la traducción sea tan precisa como se pueda, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante, porque quiero decir que la versión Vulgata, la versión que viene a través de latín, tradujo esto mal. Y en lugar de decir salve muy favorecida, dice salve llena de gracia. Y es muy mal eso, porque ha traído toda una confusión terrible de mariología. La doctrina en donde pues María es la Madre de Dios y es la que tiene gracia para impartir gracia, y ella es la intercesora y tú vas con ella, y todas estas cosas que no están para nada en la Biblia. Inclusive el precioso pasaje de Ave María, gratia plena, viene de aquí. Salve llena de gracia, pero eso no es lo que dice el original. El original dice salve muy favorecida. La gracia de Dios, ¿de dónde viene? ¿Quién la tiene? Pues Dios mismo. María iba a ser receptora de la gracia de Dios. Tú has sido favorecida para que Dios te va a otorgar a ti gracia. No para que tú tengas gracia y tú la otorgues a otros. Eso no concuerda para nada. Inclusive vámonos acá con Génesis capítulo 6. Vemos a Génesis 6, que dice la palabra de Dios. Génesis 6, versículo 8. En el diluvio. ¿Qué dice? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que va a decir exactamente aquí? María halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios le derramó gracia a María y fue favorecida por Dios. Por lo tanto, sí encontramos ese gran error que después trajo muchísima confusión. ¿Perdón? Vulgata, de latín, la Vulgata, de latín. Exactamente. Y bueno, como tú y yo, nosotros hemos sido favorecidos por Dios. Nosotros hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Nosotros hemos recibido gracia. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que trabajó intensamente toda su vida para la extensión del Evangelio por todo el Imperio Romano, ¿qué es lo que dice allí en 1 Corintios 15:10? 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice...
no en Lucas, Corintios, Carlos, por favor, Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es la misma gracia que todos hemos recibido. Toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón ha recibido la gracia de Dios, que ha hecho que venga la chispa de la vida espiritual, empiece la vida espiritual, conozca la Biblia, cambie, sea transformado, reciba la vida eterna, tenga una vida abundante aquí en la tierra, sea predicador y mensajero de Dios, embajador del Señor Jesucristo para predicar por todos lados. Todos somos igual, y ella también. Entonces la traducción exacta es salve muy favorecida. La gracia de Dios es la que hace todo esto en nuestra vida. Y bueno, María admite su posición ante Dios. ¿Cuál es la posición de María ante Dios? Lo vemos en este capítulo de Lucas, aquí en el capítulo 1 de Lucas, para que entendamos exactamente la posición de María en la oración que ella hace, agradeciéndole a Dios por ser favorecida, ser seleccionada por Dios para ser el instrumento del nacimiento de Jesús. Capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María era una persona como nosotros, pecadora, que necesitaba un Salvador y que Dios la seleccionó para ser un instrumento de Dios. Como tú y yo también somos instrumentos de Dios en una selección que Dios hizo para un propósito que Dios tiene para nosotros. Así también María. Y ella dice: yo soy una pecadora y recibo la gracia de Dios para mí, de Él hacia mí. Yo no tengo gracia, yo no le doy gracia a nadie, yo no escucho las oraciones de nadie, ni soy de intercesora para nadie, porque soy igual que todos los demás hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. 1 de Timoteo 2:5. ¿Quién es ese mediador entre Dios y los hombres? Cristo. Jesucristo, hombre, es el único. No es ningún santo, no es ningún ángel, y ciertamente tampoco lo es María. No podemos ir pues a María para obtener gracia, pues ella no tiene gracia que dar, sino la que ella recibe de Dios mismo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. Dios otorga gratuitamente gracia a todo aquel que Él ha predestinado, seleccionado para vida eterna. Y ella fue una. Y nosotros, bueno, yo tengo exactamente la misma posición que ella. Así es. Bueno, pues esto es muy importante en este versículo. María está muy consciente de ser una pecadora. Vemos cómo María se humilla. Ella toma también la píldora de la humillación. Aquí en el versículo 29 dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación es esta? Cuando salve muy favorecida de Dios. ¿Por qué? Pues ¿quién soy yo? ¿Por qué viene un ángel a mí? ¿Qué tengo yo que no tiene otra persona en la esquina? O en Jerusalén, debería ir a Jerusalén, ahí están los grandes religiosos, yo no soy nadie. Ella reconoce esa posición que tenemos todos los cristianos de ser humildes, de humillarnos ante Dios. No somos nada, ni merecemos nada, sino Él en su gracia nos ha otorgado lo que somos, cristianos, ¿verdad? Entonces es muy bonito, vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, ¿no? Ella está perpleja y dice: ¿por qué Dios se fija en mí?
Jueces 6:12. Una persona totalmente ajena a todo esto, pero nada más para que veamos cómo opera Dios, de la misma manera con todos nosotros. También opera con Gedeón, donde dice, se le aparece un ángel, el ángel de Jehová a Gedeón, y le dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Igual, de la misma manera que lo hace con ella, porque eso es lo que le va a decir el ángel a ella. El Señor está contigo, le dice a María. Salve muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Cómo lo hizo con Gedeón? ¿Cómo lo hace con nosotros? De la misma manera. La frase bendita tú entre las mujeres no está en los originales. Pero bueno, claro que sí es bendita entre las mujeres, ¿por qué no? Fue instrumento de Dios para tener al Mesías en la tierra. Fue la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús, no la madre de Dios. Dios no tiene madre, ni abuela, ni tía, ni tatarabuela, ni nada de eso, ¿no? Imagínate que, bueno, en la mitología griega eso es. Bueno, Hércules se metía con no sé quién y tenían no sé cuánto, pero el papá de Hércules estaba enojado y entonces era todo un enredo ahí familiar de dioses. No, Dios es único, un solo Dios en 3 personas y no tiene ninguna familia. Más que hijos Jesucristo y nosotros adoptados. Y ahora también hijos de Dios. Pero María no es la madre de Dios, ¿cierto? Sino una mujer bendita entre las mujeres por haber sido favorecida por Dios para ser instrumento de tener a Jesús en la tierra. Así es. Es muy importante esto, mira. Fíjate que no hay palabras halagadoras, palabras de recomendación acerca de María. ¿Por qué? Porque María es una mujer sencilla, una mujer común y corriente. Fíjate, aquí en Lucas capítulo 1, versículo 6, hablando de Zacarías y Elizabeth, Rita, fíjate lo que dice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nos da una buena carta de recomendación de quién es Zacarías y Elizabeth. No lo encontramos aquí en María, para nada, no nos dice. Implicamos, como que tomamos por hecho, por lo que vemos en el pasaje, de que María era una mujer piadosa, pero no dice mujer, esta mujer es irreprensible, era una mujer de Dios, temerosa de... Nada de eso, ¿sí? Es muy importante eso para que nosotros nos identifiquemos también al ser muy favorecidos ante Dios. No sabemos más de su vida, no sabemos más de su vida pasada. Vamos a saber muy poco de su vida futura también. Muy pocas veces sale María en los evangelios y después del capítulo 1 de Hechos, nunca más la vamos a oír otra vez en la Biblia. Sabemos muy poco de ella, mucho menos de que ella es Inmaculada Concepción. ¿Sabes qué es eso de Inmaculada Concepción? De que María nació de una virgen. Se celebra el 8 de diciembre según la tradición de la religión. De que María nació de una virgen y por lo tanto María nació sin pecado. No tuvo tampoco simiente de hombre. ¿Dónde está en la Biblia eso? Yo no sé dónde está en la Biblia. Si no habla de su vida para nada, tampoco habla de la asunción. Tú sabes que María, según las creencias de esta religión, dice que ella subió al cielo. Bueno, yo no veo nada de eso en la Biblia, para nada, ¿sí? Lo que veo en la Biblia es todo lo contrario. Juan 2:4, vamos a ver qué dice de María en Juan 2:4. Hablando Jesús, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque, bueno, María fue el instrumento para que Jesús llegara a la tierra, pero nada más. Y cuando Él está en su vida pública, eso se rompe y le dice mujer. Mira otro versículo, Lucas 8, 20 y 21.
Lucas 8, 20 y 21, dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la siguen. ¡Ay! Y luego otro versículo aquí en Lucas 11, versículo 27. Lucas 11, 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él se divorcia de esa relación, porque bueno, fue una relación necesaria para que Dios lo hizo así. Dios podía haber venido sin intervención de mujer, pero Él quiso ser tan humano como tú y como yo, para poder también identificarse nosotros con Él. Entonces, bueno, la usó a ella. Pero sí vemos la bendición divina, de cómo Dios tiene una bendición divina para ella o para cualquier instrumento que Él usa. Y el instrumento del siglo XXI eres tú y soy yo, predicando la palabra de Dios por todos lados. Así tenemos el mensajero de Dios, Gabriel, la selección divina, María, la bendición divina, la gracia de Dios. ¿Lo quieres apuntar? Mensajero divino, Gabriel, selección divina, María, bendición divina, la gracia de Dios. Nos falta todavía otro, el niño divino, porque María en este momento le dicen que le va a dar un mensaje, pero no sabe nada, no sabe qué mensaje es, no sabe qué onda, de qué se trata. Bueno, el ángel le va a avisar que ella será el instrumento para la llegada del Mesías a la tierra. Así es. Bueno, es la misma gracia, es la misma situación que tenemos nosotros para con Dios, porque dice Juan 6:37, todo lo que el Padre vendrá, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El Padre es el que selecciona, el Padre es el que hace todo. Y manda a Jesús a las personas que deben de ser de Jesús. Y esas personas son todas las que han recibido a Cristo en su corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres una de ellas. Ella recibiría el mensaje de ser el instrumento para el nacimiento terrenal de Jesús, así como todo cristiano es un instrumento para llevar las buenas nuevas por todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Marcos 14:15, que es lo que nos dice Dios a nosotros. Qué bonito que lo que nos dice este pasaje, realmente es un pasaje profundo que habla de mí, que habla de ti, que habla de todo aquel que tiene el privilegio de tener una relación con Dios. El privilegio de ser los predicadores de este siglo para salir allá afuera y hablar de Jesús. Yo te pido que hables de Jesús, ve allá afuera. Ese es tu privilegio, esa es tu comisión. Para eso estamos aquí. Con tu vida y con tu boca, ve y diles de la necesidad del Salvador para ellos. Así como alguien te dijo a ti. Y tráelos aquí, que vengan, que escuchen, que se deleiten en la palabra de Dios, que empiecen la gran aventura de tener una Biblia abierta y una comunión directa con Dios, habiendo recibido el perdón de sus pecados por lo que Cristo hizo también por ellos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Muy agradecidos por la gracia de Dios derramada en mi vida cuando yo no te estaba buscando para nada. Al contrario, estaba tan alejado y blasfemando contra ti. Pero cuando llegó el tiempo que tú tenías predestinado para mí, tú llegaste, me convertiste y me has hecho predicador a las naciones. Y agradecido estoy, Señor, y que mi agradecimiento se muestre hablando de ti con mi vida y con mis palabras a otros.
Llévame, Señor, a las personas que están listas para escuchar el mensaje, que oigan de ti, que vengan a la salvación y gocen de lo que sin merecerlo ahora yo tengo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.